Este bonito canto que vamos a entonar se titula Sigue adelante, sigue. Olviden que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Si adelante sigue, que no te importe nada. Olviden que dirán, pues los demás no te van a ayudar. ¿Cuántas veces estás afligido esperando palabras de aliento? Pero es raro el momento que encuentres a alguien que te dé consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olviden que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Señor, gloria a tu nombre, Señor. Dios es el Señor, aleluya. Bendito. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olviden que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olviden que dirán, pues los demás no te van a ayudar. ¿Cuántas veces estás afligido esperando palabras de aliento? Pero es raro el momento que encuentres a alguien que te dé consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Señor.
Dios les bendiga, hermanos, qué gusto saludarles nuevamente por medio de este medio. No, es una nostalgia, ¿verdad? Recordar, ahorita les platicaba a mis hermanos que venía pensando que si hoy hubiera sido un servicio normal, seguramente yo iba manejando hacia la iglesia y hubiera pensado, se me olvidó quién tenía que estar en la vigilancia de los vehículos. Y le decía al hermano Ramón, me preguntaba, ¿y a quién le hubiera dicho, hermana? Y le digo, le hubiera dicho al primero que viera, y casi siempre era la misma persona. Y son detalles, les comentaba, que sin duda alguna no vamos a vivir en ningún lugar, ¿verdad? Solamente en nuestra casa espiritual. ¿Qué les parece si para dar inicio a este breve mensaje elevamos una oración a Dios solicitando una vez más de su favor, de su gracia y su misericordia, y poner en sus manos la petición que tenemos cada martes, que es la economía de nuestros hogares, y no solamente de nuestros hogares, de nuestros vecinos, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Ahí donde está, hermanos, incline su rostro. Amado Salvador, te damos gloria y honra porque solo tú lo mereces, porque no hay nadie como tú, porque eres nuestro proveedor por excelencia, porque en ti encontramos gozo, paz. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta este momento. Te pedimos, Dios, que esta tarde escuches nuestro clamor y nuestra oración a ti, apelando una vez más por tu provisión para esta nación, por las economías de tus hijos, y también, Padre, de los que aún no siendo tus hijos, ellos también necesitan una intervención de tu parte para esta situación. Hay personas que están en dificultades. Bendíceles, Padre, abre puertas conforme a tu voluntad, cúmplase tu propósito en nuestras vidas, por sobre todas las cosas. En medio de estas circunstancias también te pedimos que abras nuestro entendimiento para recibir el consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, los voy a invitar a que vayamos juntos a la Biblia y leamos en el libro de Josué, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 9. A ver, voy a dar 3 segundos. 1, 2, 3. Espero que ya tenga ahí su Biblia, hermano. Dice así, en el nombre de Jesús. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro me regreso al 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo creo que la mayoría
o si no todos, ¿verdad? Conocemos esta historia. Y es una historia muy conocida que, vamos, o sea, la hemos escuchado en muchas ocasiones. Pero podemos ver que en esta historia encontramos 3 principios básicos. En esta historia vemos que para este momento de la historia ellos estaban viviendo quizás momentos que se asemejan a lo que hoy en día estamos viviendo. Y por eso quiero que juntos lo veamos. Miren, ellos en este momento de la historia estaban viviendo tiempos difíciles, igual que nosotros, como les decía, tiempos no conocidos, tiempos, pues sí, que no sabíamos qué iba a ser el día de mañana, que ningún día era igual. Y hoy en día pareciera que esto sea así, de la noche a la mañana hay cambios, ya no tenemos las mismas facilidades y demás. Bueno, para este momento en que el pueblo estaba en ese lugar, estaban a la orilla del río, y Jehová se le aparece a Josué y le dice: Josué, Moisés ha muerto. Entonces me imagino que Josué empezó a pensar muchas cosas, como cuáles pudiera ser, y ahora qué vamos a hacer, porque Josué conocía perfectamente la historia de este pueblo. Él estuvo prácticamente desde el principio del recorrido del éxodo, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Josué fue testigo, hermanos. Quizás nosotros no alcanzamos a imaginar lo que ellos vieron con sus ojos. Fueron testigos de los milagros más increíbles de los que pudiéramos pensar. Imagínense un mar abierto donde se divide y puedas pasar en seco, donde hubieron plagas y solamente los hijos de Dios no fueron tocados por esas plagas. Eran milagros increíbles. Pero también este mismo pueblo que vio todo esto cuando Moisés subió al monte a pasar un tiempo con Dios, donde Dios le estaba dando la ley. El pueblo se desesperó a tal grado que él decidió exigir para tener dioses. ¿Se imagina? Es raro ver el poder de un Dios vivo y exigir la presencia de dioses muertos, hechos por ellos mismos. Entonces, aquí podemos ver que Josué se enfrenta a un desafío muy grande que le genera temor. Y hoy en día nosotros también estamos enfrentando una situación que en algunos de los casos está generando temor. Hermanos, Moisés había muerto. Si a Moisés no le batallaba para que le hicieran caso, me imagino que Josué habrá pensado, pues a mí no me van a querer hacer mucho caso, que digamos. Es mi impresión personal. Miren, Josué tenía temor. ¿Por qué pensamos que Josué tuvo este sentimiento de temor ante esta situación? Sabe que cuando Dios le dice más adelante, sé valiente, la valentía o el valor es la contraparte del miedo. Entonces, alguien que no tiene miedo, pues no es necesario que le diga sé valiente, ¿verdad? Porque se supone que ya tiene la valentía para hacer cierta acción. Pero Josué se le dijo, sé valiente, aún cuando Moisés ya no estaba. Josué conocía perfectamente lo difícil que era ese pueblo, lidiarlo, porque repito y recalco, aun cuando el pueblo de Israel había visto muchos milagros, también era muy fácil hasta cierto punto que se desviara para ser obediente delante de Dios. Era un fuerte desafío guiar a este pueblo que aún experimentando todo esto, ellos decidieron hacer otros dioses. También, seguramente Josué, parte del temor que él tenía, aparte de guiar a un pueblo testarudo, que ellos se prestaban a murmuración. Y hoy en día veía en un devocional
cómo es que nosotros nos podemos asemejar en ocasiones al pueblo de Israel. Y una de las cosas es la murmuración. Y este tiempo, hermanos, en los que estamos viviendo actualmente se presta para esta situación. Lamentablemente, estamos inconformes porque nos han descansado del trabajo, estamos inconformes porque quizás solo estamos percibiendo el 50% de nuestro salario, estamos inconformes porque ahora los padres de familia tienen que atender la educación de sus hijos, estamos inconformes porque quizás no habíamos estado acostumbrados a vivir más tiempo en familia. Y todo esto estruja, ¿verdad? Nos sale de nuestra zona de confort, de lo que conocíamos. Y a pesar de ello, o sea, nosotros quizás en vez de aprender, pudiéramos prestarnos para estar murmurando. Murmuramos de nuestras autoridades, murmuramos de las leyes, y murmuramos. Y quizás nos desgastamos tanto murmurando y nosotros supuestamente solucionando la existencia de todo el mundo, y en realidad solamente somos un vasito para Satanás y nos prestamos para la murmuración. Entonces el pueblo de Israel hacía eso. Josué lo sabía, y sabía perfectamente que eso iba a ser difícil, guiar a alguien así, que era testarudo, era murmurador. Y aparte, el pueblo de Israel los tenía que convencer de seguir adelante, porque estaba un río enfrente, y estaba el río Jordán, y los tenía que convencer de cruzarlo, y los tenía que convencer de ir a una tierra donde tenían referencias feas. Si gusta, me puede acompañar en Números. En el capítulo 13, versículo 27, nos habla de la expedición que hicieron los 12 espías y lo que ellos encontraron. Ellos habían escuchado de una tierra que quizás a simple razonamiento no era fácil de conquistar. Y mire, fíjese lo que habían escuchado, capítulo 13, versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos, así como que no, o sea, no importa, rápido hay que subir y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Había una negación tremenda. Y decían: no podemos subir porque son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, de raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como un chapulín, por decir así. Y así les parecíamos a ellos. Imagínense con esta referencia a qué tierra iban a llegar. Seguramente iba a ser un reto difícil nuevamente convencer al pueblo de Israel, y se le tenía que convencer a cierta medida porque, insisto, el pueblo de Israel era un poco testarudo. Entonces Josué tenía
un reto, un desafío donde él experimentó temor. Y en este momento tal vez estaba invadido de temor en qué voy a hacer. Es un pueblo difícil, es un pueblo que murmura, es un pueblo que quizás hasta pudiéramos decir conspira. Y luego aparte, cuando vinieron los espías, nos dijeron que había personas prácticamente que era imposible derrotar. ¿Cómo los voy a convencer cruzar por el río Jordán, sin un puente? ¿Y por qué digo esto? Si ellos ya habían experimentado el poder de Dios, pero parecía que como que se les olvidaba. Entonces, hermanos, Josué tenía que guiar y convencer a este pueblo. Y Dios en el versículo 5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. A mí me da la impresión que Dios, obviamente conociendo el corazón de Josué, le dice esta palabra con un afán, a mi criterio, ¿verdad?, de animarlo, de decirle: oye, estuve con Moisés, jamás lo abandoné, jamás lo dejé, así estaré contigo. Aún con el mismo pueblo, ese pueblo gruñón, ese pueblo rebelde, conspirador, terco, aún con todo eso, jamás dejé a Moisés y no lo voy a hacer contigo. Josué enfrentaba ese desafío. Nosotros, hermanos, en ocasiones cuando salimos de nuestra zona de confort, quizás corremos el riesgo, si no nos aferramos a Dios, corremos el riesgo de olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de los milagros, de esa provisión que nos ha dado cuando ya sentíamos que no teníamos. Dios proveyó. Cuando sentíamos que ya un conflicto estaba sin resolver, Dios intervino y lo solucionó para su gloria y para su honra. Y nosotros necesitamos de cierta manera recordar eso, y necesitamos ser guiados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y no murmurar, no prestarnos a murmuraciones, no prestarnos a conspiraciones, hablar mal de nuestros hermanos en la fe, de tantas cosas que quizás hoy, por tanto tiempo libre, por decirlo así, en algunos casos, se puede prestar para el ocio. Número 2, Josué enfrentó un desafío que requería esfuerzo y valor. En el capítulo 6 le dice Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Este versículo me llamó mucho la atención por lo siguiente. Dios le estaba diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque en Josué, hermanos, había una promesa por cumplir. Yo jamás había notado esto. No había analizado el por qué en diferentes puntos Dios le dijo a Josué: esfuérzate. Pero en este versículo me resaltó, porque él iba a entregar una tierra por heredad que le había prometido Dios a sus padres. Hermanos, Josué tuvo que ser esforzado y tuvo que ser valiente. Tuvo que dejar a un lado el temor de sus circunstancias, porque por medio de él había una promesa que Dios iba a cumplir. Hermanos, por medio de nosotros hay una promesa que Dios quiere cumplir. Por eso es necesario que, al igual que Josué en aquella ocasión, nosotros seamos esforzados en estos días, seamos valientes, seamos persistentes. Mire, hay muchas promesas en la Biblia y solamente me gustaría mencionar algunas. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, en estos tiempos difíciles también hay tentación, también hay pruebas, hay luchas. Y dice: pero el que soporta
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En primera instancia, hermanos, nosotros tenemos que ser esforzados y valientes para que se cumpla la promesa de Dios en nuestra vida. Y Dios, llegado el momento, nos entregue esa corona de vida. Pero es necesario que seamos esforzados y sea valientes. Y a lo mejor en algunos casos de nosotros necesitamos más esfuerzo y más valor, porque quizás somos más susceptibles a ciertas tentaciones. También otra gran promesa está, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, bueno, voy a leer desde el 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este versículo es una promesa que es un poco parecida a la anterior, porque nos habla de una corona de vida, pero dice algo más. Dice que no solo a mí me la van a dar, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, necesitamos ser esforzados y valientes para amar su venida. Usted ha pensado, no sé si ha reflexionado en qué tiempos estamos viviendo. Y yo creo que muchos, ¿no? Yo creo que todos desde que tenemos uso de razón y los que nacimos en el evangelio o desde pequeñitos estamos en la iglesia, hemos escuchado este mensaje: Cristo ya viene, Cristo ya viene. Y claro que ya viene, pero conforme pasa el tiempo pareciera que agarramos confianza y como que no lo creyéramos. Pero es necesario que amemos su venida, y para ello necesitamos ser esforzados y valientes para amar su regreso, su venida. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Si bien este versículo también tiene una promesa, que tiene la misma promesa de entregar una corona de la vida eterna, pero aquí habla de algo muy importante: ser fiel hasta la muerte. Y para ello necesitamos ser esforzados y valientes. Es de mucho valor, se requiere mucho valor, hermanos, entregar nuestra vida por Cristo. Si yo le hiciera esa pregunta, ¿qué contestaría? Si en este momento alguien le dijera: para que puedas seguir viviendo, necesitas negar tu fe. Para que puedas seguir viviendo tu nieto, tus hijos, niega tu fe. Qué difícil, ¿no? Quiero contar una historia que hace tiempo escuché sobre el trasfondo del canto que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y este canto fue basado en una historia real. No recuerdo la nacionalidad del varón, pero el detalle era que era una familia a la cual ellos eran evangelistas en una nación donde está prohibido el evangelio, y los atraparon, los cacharon evangelizando. Entonces a ellos los iban a matar y les dieron la opción: niega tu fe y te dejamos vivir. Y fue tan grande la convicción de este varón que dijo: no, he decidido a Cristo, no vuelvo atrás. Y tomaron a su esposa y le dijeron: niega tu fe o matamos a tu esposa. No, he decidido a Cristo y no vuelvo atrás. Y mataron a su esposa. Después tomaron a sus dos pequeñas: niega tu fe o matamos a tus hijas. No, porque he decidido a Cristo y no vuelvo atrás. Es fácil ahorita
decir que somos cristianos o compartir el evangelio. Y qué bueno, gracias a Dios. Yo en veces pienso, Dios es sabio y por eso estamos en esta zona geográfica. Pero hermanos, no sabemos los tiempos que vienen más adelante. No sabemos lo que está por venir. Entonces es importante que seamos esforzados y valientes para no negar a Cristo y vivirlo a Él hasta nuestra muerte física, ¿verdad? Dice la Biblia que no tengamos miedo al que mata el cuerpo, sino al que mata el espíritu. Entonces tenemos una promesa maravillosa, y si somos esforzados y valientes como lo fue Josué, se cumplirá esa promesa en nuestra vida. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, decía Pablo a la iglesia de Corinto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos, requiere que seamos esforzados y requiere que seamos valientes. Permanecer en comunión con Dios. Ahí en el versículo 7 de Josué dice así, en el capítulo 1 versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Primero podíamos observar que era necesario que Josué fuera esforzado y valiente porque había una promesa que se tenía que cumplir por medio de él, al igual que nosotros. El hermano Ramón el domingo nos recordaba algo que por fe lo debemos abrazar, que si nosotros somos salvos, nuestra casa será salva. Amén. Conocerán el evangelio, pero solamente si somos esforzados y somos valientes. Gracias. Y también podemos observar más adelante, le dice en el siguiente versículo: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y pensaba yo, ¿por qué ahora le recalca muy valiente? Y vea lo que dice más adelante: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tenemos que ser esforzados y muy valientes, hermanos, para guardar su palabra. Esto es difícil porque en ocasiones nos es fácil guardarnos de no tomar, guardarnos de no ver pornografía, guardarnos de no robar. Pero hay otras cositas que dice Dios que pues, no le agradan los chismosos. Y nosotros como latinos somos esa tendencia a ser chismositos, ¿verdad? Se nos da. Y hasta pudiéramos decir, es nuestra naturaleza, nuestra cultura. Por eso tenemos que ser muy valientes para guardar su palabra. Hermanos, todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido la tentación de hablar mal de alguien. Y me atrevo a decir que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Pero no hacerlo y guardar su palabra es para personas muy valientes. Muy valientes. Yo en el trabajo tengo una compañera a la cual a mí en lo personal me ha motivado mucho para ser mejor en ese sentido, porque usted sabe, en ocasiones tenemos conflictos laborales y va uno enfadada y quiere hablar mal de alguien, y ella de una forma sabia me escucha, pero me dice, siempre tiene palabra de aliento en el sentido de: recuerda que no es tal persona, y recuerda que Dios te dio un espíritu de poder. Entonces ella de cierta manera me ha animado a ser mejor. Yo no digo que haya cambiado la gran cosa, sin embargo puedo ver que eso es de personas muy valientes. Y hay personas que quizás batallan en otras áreas donde quizás necesita mucho valor para no tomar,
o para no robar. En el área que usted batalla, hermano, lo invito a que sea muy valiente, pero recuerde que este valor nos lo da el Señor. También Josué se enfrentó a este desafío en el cual requería una estrategia. ¿Cuál estrategia? En el versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero dice, meditarás en él, sino que de día y de noche meditarás en él. Y pensaba, yo no sé cuántas veces usted ha leído la Biblia completa, y yo para vergüenza puedo decir que ninguna, pero conozco personas que orgullosamente dicen eso: yo he leído la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes han escrito la Biblia completa y los felicito, yo no lo logré hacer. Pero no solamente es leer o escribir, necesitamos ser estrategas. No solamente es a leer y leo y me puedo echar un libro completo de la Biblia el mismo día, sin exagerar, ¿verdad? De los chiquitos. Pero ese no es el chiste. La estrategia está en meditar, en analizar, en pensar de día y de noche lo que está en su palabra. No dice en esta porción que la leamos rápido o que la terminemos en un año o en medio año. Dice meditemos. Fíjese, meditemos. Observar lo que dice realmente para aplicarlo a nuestra vida. Lo que leemos, aplicarlo a nuestra vida, como la palabra rumiar su palabra. Y todo esto tiene un buen final. Dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, meditar en la palabra trae tranquilidad al espíritu. Meditar en la palabra trae confianza y seguridad. Meditar en la palabra trae paz. Y no como el mundo lo ofrece, porque nosotros podemos ver que podemos tener dos fuentes de paz: la que ofrece el mundo y la que ofrece Dios. Pero usted y yo sabemos que la que ofrece el mundo no es la verdadera. Pero meditar en la palabra de Dios nos va a ayudar a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de toda crisis nosotros estamos confiados. Meditar en la palabra va a traer alegría al corazón. Hermanos, meditar en la palabra hermosea el rostro. Yo no sé si usted ha tenido o conoce a alguien que antes de que se convirtiera, viniera a los pies de Cristo y no meditara en la palabra, no precisamente tenía el rostro más hermoso. Pero sin duda alguna, hermanos, cuando alguien medita en la palabra y pone por obra lo que en la palabra está escrita, se va a ver hermoso y a todos nos va a caer bien, porque va a tener un espíritu de servicio, porque va a tener un espíritu de amor, de fraternidad, porque esos son parte de los frutos del Espíritu Santo. Para concluir, hermanos, con Dios jamás vamos a perder. No podemos perder. No hay manera que perdamos con Dios. Aun cuando terrenalmente, digamos, la guerra está perdida, no. En Dios, hermanos, siempre tendremos la victoria segura. Porque recordemos que los caminos de Dios no son los nuestros. Sus planes son mejores que los nuestros. Con Dios solamente podemos ganar. Hermanos, el temor que actualmente pudiéramos tener, independientemente del área, pues es un obstáculo, sin duda es un obstáculo. Y así como Josué sufrió temor en ese momento, al darle un cargo, al darle una dirección, quizás algunos de nosotros estemos pasando por algún temor, que solamente usted y Dios lo sabe. Pero aún a pesar de eso, tenemos una oportunidad, hermanos, que es en Dios. Y no le demos la oportunidad al temor, porque esto va a debilitar nuestra vida.
nos va a poner sensibles a los ataques de Satanás. Dios nos recuerda que debemos ser esforzados y muy valientes. Y estos versículos del capítulo 1, el versículo pues del 1 al 9, Jehová le dijo a Josué, y estas fueron palabras directamente de Jehová a Josué. Hermanos, y aun cuando estas palabras no son dichas de forma directa para nosotros, por fe las agarramos, por fe, amén, porque dice su palabra que ella es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva, hermanos. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no, su palabra permanece. Entonces, esta tarde, por fe, lo invito a que se agarre de esta palabra. Esta palabra es para usted. Dios le dice en esta tarde, nos dice, esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra. Primero nos dice, no tengas temor. Después nos dice, esfuérzate, sé valiente. Y nos termina diciendo, sé estratega. Medita en la palabra. Amén. Somos definitivamente el pueblo de Dios. Somos linaje escogido. Somos, digamos que el Israel adoptado. Somos sus hijos, hermanos. Si usted tiene temor por falta de trabajo, por crisis familiares, por crisis económicas, quizás una crisis matrimonial, quizás una crisis de salud, todo lo que suceda, hermanos, no importa el temor. Hoy Dios nos dice, déjalo a un lado, porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Definitivamente esas palabras de aliento que Dios le dio y tuvo a bien dárselas a Josué, de no temas, yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, lo haré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esa palabra esta tarde también es para nosotros, es para usted. No tema mal alguno, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Y por último, hermanos, les invito, si tiene ahí su Biblia, que vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Jesús nos recuerda algo, hermanos, por medio de esta palabra. Dice así, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí Jesús nos recuerda que Él conoce al Padre, que el Padre lo conoce a Él. Y por medio de Jesús, hermanos, nosotros tenemos ese contacto con nuestro Padre Celestial, con Dios. Y Jesús nos dice, vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados. Y si tu carga es un temor a causa de conflictos familiares, económicos, de la educación de tus hijos, de lo que sea, cualquier carga que tengas, Jesús nos está diciendo que vayamos a Él, porque Él nos hará descansar. Y más adelante dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y pareciera que nos está diciendo, o sea, yo soy manso y humilde, sé tú también así. Y lo dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, seamos humildes en todo momento de reconocer nuestra condición. Es normal, es natural que como humanos de repente
nos preocupen los problemas y en ocasiones hasta nos atrevemos, aún como el pueblo de Israel, conociendo el poder de Dios, y decidieron hacer o exigieron que se les dieran dioses extraños. Nosotros, aún conociendo el poder de Dios, pareciera que nosotros queremos solucionar las cosas, ¿verdad? Necesitamos ser esforzados, necesitamos ser valientes, no temer, no desmayar. Y en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor siempre será más fácil, siempre, hermanos. Aun cuando Satanás nos presente cierta libertad o ligereza en el mundo, nosotros tenemos el entendimiento de la verdad, porque fue revelada a nosotros por medio de la palabra. Y Jesús nos dice, mi yugo es ligero y es fácil. Hermanos, termino con esto diciendo, la palabra que le dijo Jehová a Josué, creo con todo mi corazón que en esta tarde Dios nos la está diciendo. Dios nos está recordando que esta palabra también puede ser para nosotros. En el versículo 19, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya era una ordenanza. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos que ser esforzados y valientes para adueñarnos de esta promesa que le estaba haciendo Jehová a Josué. La promesa de estar con él a donde quiera que vaya, pero necesitaba ser esforzado y valiente. Necesitaba meditar en su palabra. ¿Qué le parece si oramos? Le pedimos a Dios esa dirección. Seamos humildes. Y después de esta oración, hermanos, por favor, meditemos en la siguiente alabanza. Y les invito a que sigamos en un espíritu de adoración. Que sea el Espíritu Santo reconfortándonos. Que sea el Espíritu Santo animándonos, ¿verdad? Dándonos el valor que necesitamos. La valentía que necesitamos. Ayudarnos a ser estrategas para meditar. Y no leer nomás por leer. Para que al leer podamos meditar y podamos practicar. Gracias, Dios, por este consejo. Gracias por recordarnos que no estamos solos. Gracias por recordarnos que aún en medio de tiempos difíciles, que aún en medio, Dios, de estas dificultades, de estos retos, en medio del temor, tú eres Dios y no has dejado de ser Dios. Te pedimos, Padre Santo, que fortalezcas nuestra vida, que abras nuestro entendimiento, que esta palabra llegue a lo profundo del corazón de mis hermanos y que cuando regresemos con poder, con fuerza para alabar y glorificar tu nombre. Amado Salvador, te necesitamos, porque no es fácil ser esforzado y ser valiente. Gracias, Padre. Ayúdanos, te bendecimos, te honramos y glorificamos tu nombre. Y en esta tarde te pido por las familias del templo del Gólgota, que ellos puedan disfrutar de tu presencia y que todos en unanimidad seamos esforzados, valientes y aprendamos a meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Meditemos en este canto, hermanos. Dios les bendiga. El Espíritu está aquí, hay paz. El Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. El Espíritu está aquí, está el Señor. El Espíritu está aquí, hay paz.
los bendiga, mi hermano. Dios haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Encontremos en él paz. Amén.